poder ver todo tranquilos. Bueno, el átomo. El átomo dice que es la partícula más pequeña en la que puede ser dividido un elemento sin perder sus propiedades químicas. Eso es muy importante. Uy, perdón. Gracias. Esto es muy importante porque no es que es lo más chiquitito en lo que se puede dividir un organismo. Es que el átomo es la parte más chiquitita de toda la materia en la que sigue conservando sus propiedades. Las propiedades en realidad es algo que las vemos en física, se les llama, por ejemplo, propiedades extensivas, intensivas, todo eso. Si quieren, después los chumeamos un poquitito, pero acá con que sepan esto, alcanza y sobra. ¿Sí? Bueno, después acá hablo un poco de la historia, que yo se los resumo así nomás, porque no, ya saben, no sé si conocen mucho a Mariana, a ella no le importan las fechas, ni nada, o sea, a ella lo que le interesa es que ustedes sepan de qué están hablando. Entonces, bueno, básicamente en la antigüedad, Demócrito se llama la persona que estableció justamente esto que les decía antes, que el átomo es la parte más chiquitita de las materias y que no se podía ver porque eran muy, muy, muy chiquitas. Más adelante se fueron descubriendo cada una de las partes del átomo, porque el átomo tiene varias partes. El átomo está compuesto por el núcleo, para que lo tipe mal, núcleo, y adentro del núcleo están mezclados protones y neutrones. Alrededor del núcleo están así como, no sé si pueden ver cómo estoy girando el mouse, que es como un circulito. Bueno, así como girando alrededor del núcleo se encuentran los electrones. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto antes no se sabía. Entonces, bueno, lo que está diciendo es que a lo largo de la historia se fueron descubriendo las diferentes partes del átomo. En este caso, en el siglo XX, Rutherford descubrió los protones. Sí, voy a explicar por lo menos lo más que pueda, voy a tratar de explicarles todos los apuntes. Bueno, después habla de que Bode y Becker pudieron descubrir al neutrón. Bueno, van que era un poco el Word se cae. Pero no hay problema, de última les sigo explicando por otro lado. Ahí bueno. Después lo que dice es que Thomson descubrió el electrón. Este fue algo muy importante porque no sé si a ustedes les sonará el hecho de que electrón les suena electrónica, tiene algo que ver. De nada, no pasa nada. Y dice que la masa es mucho menor que el protón y que tiene carga negativa. Todas estas cosas son muy importantes cuando habla de cargas y todo eso. Básicamente, para que se acuerden, protón, lo voy a poner acá arriba con lo demás, le voy a poner otro colorcito. A ver. ¿En qué color lo ponemos? Le voy a poner en este violetita porque me gusta, chicos. Bueno, se tienen que acordar que los protones tienen carga positiva, que los neutrones no tienen carga y que los electrones tienen carga negativa. ¿Qué es carga? Bueno, en este caso habla de la carga eléctrica justamente, y todo esto de las cargas van a ver que toma mucha importancia en las reacciones redox. ¿Por qué? Por esto de acá. Los electrones son los que siempre van a estar cambiando de lugar, por decirlo así, en todas las reacciones químicas. Como que estos dos no son tan importantes, tienen su importancia, no vamos a decir que no, pero los electrones generalmente es a lo que siempre se le da más importancia. Entonces, bueno, siguiendo. Acá justamente habla de los modelos atómicos, que era lo que les estaba diciendo yo, que es que a medida que iban descubriendo más cosas,
iban describiendo mejor al átomo, obviamente. Por ejemplo, acá está lo que les decía yo, que este puntito rojo vendría a ser el núcleo, y cada uno de estos 7 circulitos se los llamó órbitas, que en realidad más adelante se descubrió que no son así círculos perfectos, sino que es como que son nubecitas, podríamos decir, alrededor de cada núcleo. Y bueno, a esas nubecitas se las llamó orbitales, y cada uno de esos orbitales tiene un nivel de energía diferente. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones están en alguno de estos niveles y pueden ir saltando de un nivel a otro. Uno está acá, puede irse hasta acá, puede volver acá, puede hacer lo que sea. Entonces, como dice este parrafito, si un electrón está acá y salta a este nivel de energía, entonces saca energía al exterior. Es como que entrega energía, lo libera. Pero si pasa lo contrario, entonces ¿cómo se diría? A ver qué dice acá. Gana energía. Ahí está. No me salía la palabra. Bueno, acá lo que se está mostrando es la formita de los orbitales. No importa mucho, es más que nada para que sepan que hay diferentes formas. Les acá habla de los números cuánticos. Por ejemplo, este que dice el número cuántico spin, que toma estos dolores nada más, lo que dice básicamente es si un elemento está, si un electrón está así o así, si está para arriba o para abajo, por decirlo así. Es medio raro de ver, si quieren les hago un dibujito, pero la verdad que yo considero que no es muy importante. Más que nada que sepan que los números cuánticos existen y que ¿para qué sirven? Para describir cómo y dónde están los electrones en el átomo. Por ejemplo, el número cuántico magnético dice que es la orientación de los orbitales. Es esto de acá arriba, la formita. Pero todo esto que habla de orbitales o de lo que sea, siempre va a ser la forma en la que están dispuestos los electrones en el átomo. Después, la regla de las diagonales lo que les dice es justamente cómo se ubican los electrones en cada orbital. Y bueno, acá puse máximo de electrones por subnivel. ¿Qué pasa? Cada uno de estos niveles de energía tiene subniveles aparte, o sea que la cosa no es que se queda acá en esos 7 niveles y ya está, sino que incluso pueden aceptar hasta 14 electrones, depende del nivel en que se encuentren. De vuelta, esto es muy dado al aire, pareciera, pero es que realmente no es muy importante porque nosotros no lo usamos. Pero lo que tienen que saber, como les digo yo, es que existe y que esto sirve para saber cómo se ubican los electrones. A eso se refiere más que nada. Bueno, después ya nos metemos directamente en lo que es la tabla periódica de los elementos y creo que no tengo ninguna imagen. Vamos a buscar una por acá rapidito para que les pueda explicar, porque les voy a poder explicar más fácil desde una imagen de la tabla periódica que desde todo el texto. Me parece a mí que es más interactivo. Nada, vamos a chusmear. Uso Ecosia por si querían verlo. Ecosia vendría siendo como Google, pero supuestamente depende de las búsquedas que tenés acá, plantan arbolitos. Bueno. Bueno, esto va a estar bien. Total, necesitamos cualquier imagen nosotros más. Ahí. Bueno, chicos, abro esto bien así pueden verlo todos. Vamos a tratar de ocultar acá. Bien, esta es la tabla periódica de los elementos. Bueno, a lo largo de la historia yo se los resumo. Básicamente lo que estuvieron haciendo es descubrir un montón de elementos. Por ejemplo, no sé, en tal año descubrieron el hidrógeno, en tal año descubrieron que existía el wolframio, todas cosas así. Entonces, como iban descubriendo que existían todos los distintos tipos de átomos, porque eso es lo que son los elementos, son distintos tipos de átomos, se vieron en la necesidad de organizarlos. Entonces se preguntan, ¿para qué? Y ¿a quién le importa? O sea, los científicos están locos, esa es la pura verdad. Pero bueno, los
quisieron organizar, cosa de que sea más fácil ver sus propiedades o lo que ustedes quieran. Entonces agarraron y decidieron, bueno, está bien, vamos a organizarlos. Y a lo largo de la historia se organizaron de dos maneras diferentes. La que sobrevivió es esta que ven acá, de esta tablita, que tiene los números atómicos, este numerito de acá arriba, ven el 1, el 3, 4, 11. Número atómico creciente para la derecha. ¿Qué es cada cosa? Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, el litio, que está acá, el 3. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, primero a grandes rasgos. Periodos son cada una de estas filas. O sea, periodo 1 tiene solamente hidrógeno y helio. Periodo 2 tiene litio, berilio, boro, carbono, todo esto. Y así sucesivamente. Y después lo más importante en realidad, que son los grupos, columnas. Los grupos tienen una particularidad, y es que el número acá en romanos, porque puede estar enumerado de 1 al 18, como ven acá al costadito, ven que está este número, está este número en romanos. Este número lo que les dice es el orden de izquierda a derecha, pero el número en romanos les está diciendo la cantidad de electrones que tiene ese átomo en su último nivel de energía. Por eso es tan importante la tabla periódica, porque todos los elementos que tengan la misma cantidad de electrones en su último nivel van a tener propiedades muy parecidas. Ejemplo, no sé. No sé cuál agarrar porque justo estas son poco conocidas siempre. El litio. El litio es un metal. Y vieron que los metales, por ejemplo, son muy buenos transmisores de electricidad. ¿Qué pasa? El litio tiene un electrón en su último nivel. Entonces todo este grupo también lo va a tener. O sea que todos estos grupos, por ejemplo, van a ser buenos conductores de electricidad. Básicamente lo que tienen que saber de tabla periódica es que es una manera de agrupar los elementos. ¿Qué son los elementos? Diferentes tipos de átomos. A ver, voy a chusmear por si por ahí tienen alguna duda. Nada por ahora. Bueno, sigo. Y bueno, los nombres. Primero, el hidrógeno está agrupado acá porque tiene un electrón en su último nivel. Pero es un no metal. Si esto estuviera bien hecho, a ver, vamos a buscar otra imagen que se vea un poquito mejor. A ver, a ver. Bueno, acá se nota bastante bien. Vamos a abrirla. Sí. El hidrógeno es un no metal. Es un no metálico. Acá tendría que haber toda una escalerita que solamente está de este lado. La escalerita esta, si ustedes tienen alguna tabla periódica que guardaron del secundario o demás, se van a dar cuenta que está, que saca el hidrógeno por fuera de la escalera, y lo que hace la escalerita es separar a los metales de los no metales. Y miren, justo abrí perfecto esta tabla periódica, tiene los nombres de cada grupo de elementos. Estos que están en naranja se llaman metales alcalinos, grupo 1. Grupo 2, metales alcalino-térreos. Que a ver, vamos a chusmear en el Word, a ver si les puse algo sobre los elementos. No, no les puse casi nada. Mil disculpas. Esto originalmente lo iba a hacer para mí, pero después me quedó también que dije, no, lo tengo que compartir. Nada. Bueno, estos en rosa son los metales de transición. Son metales de transición porque es como que no son completamente metales, pueden comportarse de distintas maneras, pueden comportarse como metal, en algunas excepciones, como no metal, pero raro. Después, todo esto que están acá son no metales. Y hay otra particularidad, el grupo 8A o grupo 18, que está en celeste,
Se les llama gases nobles o gases inertes. Tienen la particularidad de que en su último nivel de energía tienen 8 electrones. Esto los hace ser estables. ¿Qué quiere decir que son estables? Bueno, básicamente que no se combinan con otros elementos. Por ejemplo, ustedes sabrán que el dióxido de carbono es 2 carbonos y un oxígeno. Bueno, pero helenio, neón, argón, criptón, xenón, radón no se combinan con otros elementos. Porque tienen 8 electrones justamente en su último nivel. A esto de los 8 electrones en su último nivel se los llama regla del octeto. Y es lo que buscan hacer todos los otros elementos para alcanzar la estabilidad. Por ejemplo, el que respiramos, que está en el aire y tal, el que usamos para darle a los pacientes cuando necesitan oxígeno, no es otra cosa que O2. 2 átomos de oxígeno combinados. Nunca es un átomo solo. Generalmente en todo este caso jamás es un átomo solo. Siempre que se habla del elemento cloro, por ejemplo, son 2 átomos de cloro, nunca uno solo. Y en este caso es que comparten electrones entre ellos. A ver si, por ejemplo, les puedo mostrar algo. ¿Cómo lo busco? Sí. La regla de Lewis, como les estoy escribiendo acá, es cómo se representan las uniones químicas. Se le llama también estructura de Lewis. Vamos a entrar, por ejemplo, en esta página que a mí personalmente me gusta mucho. Se les recomiendo si necesitan buscar algo. quimicaorgánica.com. No es una fuente muy confiable, pero no está mal las cosas que tiene escritas. La estructura de Lewis lo que hace es representar a cada elemento con la cantidad de electrones en su último nivel. El litio, ¿se acuerdan que tenía 1? Entonces tiene un solo puntito, por ejemplo. Y cuando uno combina a los elementos, por ejemplo este que tiene 1, 2, 3, 4 cloros y tiene carbono, se lo llama tetraclorato de carbono, no importa. Pero lo que importa es esto, que se ponen puntitos señalando cada unión. Así. Y estos puntitos acá que parecieran que están dobles, son los electrones que se comparten, porque como les decía yo, lo que buscan los elementos es combinarse para alcanzar los 8 electrones y ser estables. Si ustedes se ponen acá a contar, 2, 4, 6 del oxígeno en negro, con 2 del carbono y alcanza los 8 electrones. Y lo mismo pasa de este lado. ¿Sí? Entonces, bueno, acá básicamente les muestran acá un par de ejemplitos. Esto es algo que me parece a mí muy importante, más que nada para ya introducirlos en el tema de redox. Los metales, cuando se combinan con no metales, siempre hay uno que va a perder electrones y otro lo va a ganar. Por ejemplo, acá ven que este es el sodio, el Na es el sodio. Ven que tiene esta crucecita acá arriba, este representa su único electrón. Se lo da el cloro, como figura acá. Entonces el sodio se queda con carga positiva porque perdió un electrón. En cambio el cloro se queda con carga negativa porque ganó un electrón. Sí, esto de ganar y perder electrones es muy importante, más que nada en las reacciones redox, porque así como está representado acá, esto se puede representar de otra forma, señalando cuál es el elemento que se oxida perdiendo electrones, que en este caso es el sodio, y cuál es el elemento que gana electrones, que se reduce, que es el cloro. Bien, vamos a volver al Word. Voy a dejar mejor esto abierto, o sea que los veo cualquier cosa, me escriben por el chat y yo voy a poder ver sus preguntas. Ahí. Bien. Seguimos. Como les hablaba yo de las uniones químicas, es la fuerza responsable para que dos átomos se mantengan unidos
para que ganen, pierdan o compartan electrones hasta llegar los 8. Bueno, habla de una excepción que es verdad, es el helio. El helio posee 2 electrones en su último nivel y es estable, no se combina con otros elementos. Como se acuerdan, es uno de los gases inertes. Acá lo que está hablando son los diferentes tipos de enlaces y un par de definiciones que son bastante importantes. Y bueno, los 3 tipos de enlaces son los enlaces iónicos, covalentes y los que no están acá, que son los metálicos. Los enlaces iónicos se dan entre metales y no metales. Siempre pasa que los metales pierden electrones y quedan con carga positiva. Se los llama cationes. Y los no metales ganan electrones y se quedan con carga negativa y se los llama aniones. Todos los enlaces iónicos tienen la particularidad de conducir corriente eléctrica. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la sal sola no conduce agua, perdón, no conduce electricidad. Cuando ustedes mezclan sal con agua, ahí sí conduce electricidad. Pasa mismo por el agua. Calculo que todos sabrán, por ejemplo, que no hay que meter un secador de pelo en la ducha. Ejemplo tonto, pero bueno, es lo que se me ocurrió. Es por esto, el agua puede conducir la corriente eléctrica porque tiene una particularidad de que es una molécula, vamos adelantándonos, compuesto formado por 2 o más átomos en una unión covalente, o sea que solamente está compuesto por no metales que comparten electrones. Y está la particularidad de que las sustancias polares es como que tienen cargas parciales, como que de un lado uno de los elementos se queda con todos los electrones de un lado, como que más cerquita. Por ponerles un ejemplo, ¿vieron cuando 2 personas están estirando de una soga? Si una persona tiene más fuerza que la otra, estira la soga, la otra persona se va a caer. Acá pasa más o menos lo mismo en el caso de los enlaces covalentes. Porque si uno de los 2 compuestos tiene más fuerza, entonces acerca más los electrones a sí mismo. Pasa con el agua, que los oxígenos, como son, vamos a decirlo así, más grandecitos, no es la palabra correcta, pero creo yo que es bastante entendible a nivel, si uno se lo pone a pensar. Como el oxígeno tiene más fuerza que el hidrógeno, se queda con todos los electrones más cerca de él. Como que los hidrógenos pareciera que se quedan sin electrones. Esto no es así porque es un enlace covalente, pero es como que algo que pasa, digamos, podríamos decir que experimentalmente. Es como que de un lado les quedan los electrones, que yo acá les voy a poner con muchos puntitos, y del otro lado queda ahí el puntito como todo solito, como que no tiene mucha fuerza. Esto es mucho más que esto. Entonces, a esa carga parcial se les llama polaridad. Y es por eso que muchos compuestos, por ejemplo, pueden o no pueden traspasar la membrana plasmática de las células. Bueno, acá está hablando de lo que es una sustancia simple, una sustancia compuesta. La sustancia simple es una molécula de un solo tipo de átomo, por ejemplo, oxígeno, de la forma molecular o cómo se escribe O, subíndice 2. Y una sustancia compuesta es una molécula de 2 o más tipos de átomos. Ejemplo, dióxido de carbono, CO2. Para que sepan, esto se lee que un oxígeno está compuesto por 2 átomos de oxígeno. El dióxido de carbono está compuesto por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. La valencia
es algo muy importante, es el número de electrones del último nivel de energía de cada átomo. La fórmula molecular da idea de los tipos de átomos y su cantidad en un compuesto. Esta es la fórmula molecular. Por ejemplo, del dióxido de carbono. ¿Ven? Dan idea del tipo de átomos, un átomo de carbono, un átomo de oxígeno y la cantidad en cada uno, 1 y 2. El número de oxidación está relacionada con la valencia. Acá dice que es la carga eléctrica neta que adquiere un átomo al ser parte de una sustancia suponiendo que las uniones son iónicas. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que se supone que las uniones son iónicas? Es que generalmente cuando uno ve que por ejemplo, se combinan estos que están acá, cuando uno ve que se combina los dos átomos de oxígeno con el átomo de carbono para generar el dióxido, pasa algo muy interesante. ¿Qué es la valencia? Hice mal en cerrar la tabla periódica, así que me disculpo, chicos. Lo voy a volver a buscar. La valencia también lo señala la tabla periódica y, como yo les decía, está relacionado con el número de oxidación. Una forma fácil de saber cómo se pueden combinar los elementos es mirando sus valencias. A ver, si acá se ve. Me parece que no se ve bien acá. Ah, sí se ve perfecto. Vamos a ver acá arriba. Bueno, tiene muchos numeritos. Esto yo se los había presentado como número atómico. Este numerito de acá arriba, que es como que tiene muchos decimales, se llama número másico. Y este que está acá abajo es la valencia. También se le llama número de oxidación. Bueno, soy media tonta, perdón, no me di cuenta de que estaba acá señalado en las flechitas. Si nosotros combinamos un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno que tiene valencia -2, lo que nosotros estamos tratando de hacer es crear agua. Pero el agua tiene dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Por qué? Miren la valencia del oxígeno. ¿Ven que dice -2? Bueno, ese -2 tiene que llegar a 0 porque se trata de una molécula. Las moléculas, las sustancias en sí, todo lo que está hecho por un enlace covalente, generalmente no tiene que tener carga. No tiene que tener carga eléctrica. O sea, en una sustancia la sumatoria de los números de oxidación tiene que ser igual a 0. Por eso cuando se forma agua, siempre es un oxígeno y dos hidrógenos. Porque esto es así. Como el hidrógeno tiene valencia 1, si nosotros tenemos dos hidrógenos, entonces la valencia va a ser 2, o los números de oxidación van a ser 2. Sí, todo esto se suma. Yo sé que es un tema que parece pesado, pero en realidad es bastante fácil, solo que lamentablemente no vemos muy bien todo este tema. Yo creo que está mal que se vea así todo tan por encima, porque en realidad uno no sabe bien de lo que está hablando, esto se ve más con ejemplos, pero bueno. Si nosotros tomamos dos hidrógenos, este uno se va a transformar en 2 porque tenemos dos hidrógenos. Entonces cuando lo combinamos con el oxígeno que tiene -2, se hace 0. 2 menos 2 es igual a 0, tenemos agua, no tenemos carga eléctrica, estamos perfectos. ¿Por qué dice acá suponiendo que las uniones fueran iónicas? En un compuesto iónico suele haber cargas eléctricas. Por ejemplo, si uno tiene al berilio que se combina, por decirle, con oxígeno, bueno, va a pasar que el oxígeno se va a quedar con los electrones del berilio. Entonces, este que estaba en -2 se va a quedar con un número -4.
es re loco, porque es como que en lugar de anular, le da más fuerza al oxígeno y se queda positivo, se queda con un +2, así como está acá, ven que esto, un 2 es positivo. Entonces se queda así. La verdad es bastante raro. Yo sé que suena raro, pero en realidad lo que tienen que acordarse es a qué se refiere el número de oxidación. Para hacerse las cortas, se refiere a la valencia. Bueno, esta parte de acá es la nomenclatura. No sé para qué estaba, porque yo no vi en ningún momento que vayamos a combinar compuestos, pero bueno, estaban los powers, yo lo agregué, me tomé la libertad de explicarlo un poco mejor porque estaba mal organizado, pero no sé, ¿quieren que les explique la nomenclatura de los elementos? Porque yo no creo que vaya a hacer mucha falta. Está explicado acá, la nomenclatura es cómo se nombran los distintos compuestos, no sé, díganme. En los Power que mandó Mariana, eso no estaba. Me parece que los que estaba con Patricia, los que eran de Patricia, sí estaba la nomenclatura. Por lo menos yo lo tengo ¿Sabes así. qué? Yo me fijé, si quieren nos fijamos, pero los tengo acá todos. Si no había visto mal, está en la nomenclatura, pero pasa que está tan chiquitito que no se nota. Ven, descargué 4, no descargué todo, perdón. Esta es la unidad 1 todavía, ¿no? No pasamos al agua. A ver. Vamos a chusmear de paso los powers. Y bueno, hasta que abran. Entonces nada, me lo salteo, ¿quieren? A ver. Sí, está. Sí, ya me parecía. Bueno, se los Ah, explico por puede ser entonces encima que no lo había porque visto. tranqui, claro, como dijo Stephanie, está escrito para tener una idea. Básicamente la nomenclatura es cómo se nombran los compuestos. Todos los óxidos es el oxígeno con algo más. Hay óxidos que se llaman metálicos o básicos y óxidos no metálicos o ácidos. Como se podrán imaginar, los óxidos metálicos es el oxígeno con un metal y el óxido no metálico es un oxígeno con otro no metal. Y bueno, acá está más o menos cómo se nombra cada uno. Siempre se nombra por el número de oxidación, por eso es que era tan importante acá, por eso estaba escrito. Y bueno, también puse un par de ejemplos y todo eso. Si ustedes tienen el resumen se van a poder fijar bien. Yo la verdad no sé para qué lo puso, está bien que sea para tener idea, pero confunde mucho, el tema de nomenclatura es medio pesadito, pero bueno, básicamente, óxidos, algo con oxígeno. Puede ser un no metal, que te da un óxido básico o metálico, y el oxígeno con un no metal, que les da un óxido no metálico o ácido. Después tenemos los hidróxidos. Los hidróxidos son un grupo hidroxilo, o sea, un OH menos, se escribe así, esto es un grupo hidroxilo, combinado con un catión. ¿Qué es un catión? Un metal. Esta es la fórmula. Bueno, dice que el amoníaco se disuelve en agua, se convierte en lo que se llama hidróxido de amonio. Este es más que nada un ejemplito bastante importante porque habla de una de las propiedades del agua, pero bueno. Y lo que se dice es que se nombran hidróxido de el metal. Eso solo. O sea, siempre es el grupo hidroxilo con un metal. Por eso se llaman hidróxidos. Los oxoácidos es cuando un óxido de tipo ácido del no metal se combina en agua. ¿Ves? Se forma de óxido ácido y agua. Mete acá su fórmula general. La forma de nombrarlos, no les voy a mentir, es un lío. Es un lío. Vale lo mismo que para los óxidos ácidos, cómo usar prefijos y terminaciones. Los prefijos y terminaciones se refiere a esto.
prefijos per, hipo, terminación ico, so, como les digo, es un lío. La forma de nombrar todos los oxoácidos, pesadito. Ahora, compuestos binarios de hidrógeno. Bueno, se llaman diferentes según si el hidrógeno se combina con metal o con no metal. Hidruro se llama cuando el hidrógeno está combinado con un metal. Y un no metal uro es cuando se combina con un no metal. ¿Por qué es no metal uro? Es porque acá adelante se le mete el no metal. Por ejemplo, fluoruro de hidrógeno. Exactamente, como dice Stephanie, depende de los números de oxidación, la terminación y el prefijo. Por eso es que dice acá, por ejemplo, que vale lo mismo que los óxidos ácidos. Si subo acá en el resumen, los prefijos per e hipo son para cuando hay más de dos estados de oxidación. Hipo es para el número menor, per para el número mayor, la terminación ico es para los números mayores y oso para los números de oxidación menores. Acá les puse los ejemplos con el cloro, que el cloro tiene muchos números de oxidación. Les puse hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Pasa lo mismo con los ácidos que les puse acá, de vuelta, todo con cloro, porque el cloro tiene 4 números de oxidación diferentes, 1, 3, 5 y 7, son un montón. Siguiendo, bueno, lo que les estaba diciendo acá, en los compuestos binarios del hidrógeno, cambia el orden. Cuando se combina con un metal se lo llama hidruro de y el metal. Y cuando se combina con un no metal, va el nombre del no metal primero y después se dice uro de hidrógeno. Ese es uno. Las sales se forman cuando se combina un hidróxido con un ácido. Acá puse que se nombran anión de catión, porque los aniones vienen a partir de hidrácidos o de oxoácidos. Acá está difícil, ¿no? ¿Qué son los oxoácidos? Ponemos acá. Los oxoácidos son esto. Y los hidrácidos ya directamente se les llama a esto. Acá. Los aniones, de vuelta se les vuelve a llamar a los hidrácidos no metaluros. O sea, vienen de acá. Y a los oxoácidos se los llama de vuelta con esto del per, el hipo, pero se reemplaza al oso y el ico por ato, ito. Yo les puse acá algo que me enseñaron en la secundaria, que es una regla mnemotécnica, que es cómo se cambian los nombres. Dice el pico del pato y el oso bonito. O sea, la terminación ico se reemplaza por ato y la terminación oso por ito. Los prefijos siguen siendo los mismos, o sea, per cuando está el número de oxidación mayor, hipo para el menor. Y acá les puse los ejemplos de sales con el confiable cloro, el hipoclorito de sodio, hipo, ito, el menor número de oxidación. Datazo, el hipoclorito de sodio es la lavandina. Después, clorito de sodio, clorato de sodio y perclorato de sodio. Y los peróxidos son compuestos binarios de oxígeno. Pero, a diferencia de los óxidos, hay dos átomos de oxígeno que se unen entre sí. Entonces a cada oxígeno le cambia el número de oxidación. Ya no es -2, sino que es -1 para cada uno. Y se los nombran peróxido de lo que sea que se los combine. Puede ser un metal o el hidrógeno. Está la particularidad de que al peróxido de hidrógeno, nosotros lo conocemos muy bien, es el agua oxigenada. El nombre del agua oxigenada en realidad es peróxido de hidrógeno. Es esta asquerosidad que les voy a escribir acá. H2O2. Esto es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno.
¿Por qué? Porque tiene 2 oxígenos. Cuando tiene 2 oxígenos ya no se lo llama óxido, se lo llama peróxido. Bueno, después entramos directamente en la unidad del agua. El agua dice que es el principal componente del ser humano, el medio donde transcurre la mayoría de las reacciones metabólicas, y acá dice las características de la molécula, que tiene una distribución asimétrica de electrones, lo que yo les contaba, que pareciera que de un lado se quedan más los electrones y del otro no. A esto se lo llama ser polar, y que por esta polaridad es un gran solvente. O sea que acá se pueden diluir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque forma puentes de hidrógeno, se llama dipolo-dipolo también, con distintas sustancias. Los puentes de hidrógeno es como una forma de combinación también que es diferente a lo que se llama una unión iónica, una unión covalente. Es algo muy fuerte, una unión muy fuerte, pero no tan fuerte como, por ejemplo, las uniones covalentes propiamente dichas, mucho menos que las uniones iónicas. Simplemente tienen que saber que es una unión que puede hacer que moléculas estén muy juntitas. Por eso el agua, justamente, vieron que fluye y todo eso. Bueno, se refiere a todas estas características especiales que tiene. Dice además que posee una elevada constante dieléctrica, la polaridad, por lo cual las sales se pueden disolver en ellas formando soluciones y que puede conducir la electricidad. Bueno, las propiedades del agua es que están los 3 estados, que es líquida en condiciones normales de presión y temperatura, esto significa CNTT, condiciones normales, presión y temperatura, a una atmósfera de presión y 0 grados centígrados de temperatura. Como decía, se presentan los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. El punto de ebullición del agua, o sea, cuando hierve a presión normal, hierve a los 100 grados. Y la temperatura de fusión, o sea, cuando después se hace sólido, es a 0 grados. Tiene que ser incolora, inodora, insípida, y varía mucho su densidad. Esto es una propiedad muy importante del agua. La densidad es básicamente la cantidad de materia que entra en cierto volumen de líquido, por decirlo de alguna forma. Es una relación matemática, la densidad se lo escribe como masa dividido el volumen, y es, por ejemplo, si yo tengo 100 gramos de agua, quiero saber cuánto volumen tengo, uso la densidad para averiguarlo. Está el caso particular que el agua tiene densidad 1. ¿Qué significa? Que 1 gramo de agua entra en 1 centímetro cúbico de agua. Es particular del agua esto. Pero lo que acá dice es que la densidad es mayor a 4 grados centígrados. Entre los 0 y 4 grados el volumen baja. Y cuando la temperatura es mayor a 4 grados, el volumen sube. Esta es la razón por la que el hielo es menos densa que el agua y puede flotar en el agua. Además, tiene una constitución laxa que hace que se vaya llenando de agua en estado líquido. ¿A qué se refiere con laxa? Vieron que el hielo, por ejemplo, si lo tocamos, es como que se va derritiendo rápido y queda la formita de nuestro dedo. No sé si alguna vez hicieron eso, o yo soy la única loca. Pero laxo se refiere a que lo que está formado el hielo, que es propiamente dicho moléculas de agua congeladas, están medianamente separaditas. Entonces, como están medio separadas, el agua líquida se puede meter adentro del hielo y se va llenando. En esto es lo que dice que los lagos, ríos y mares se congelan, pero solamente la capa de arriba. Y la temperatura de abajo es de aproximadamente 4 grados. Por eso sobreviven los peces y todo eso cuando vemos que algo se congela. Calor específico. El agua necesita grandes cantidades de calor para romper los puentes de hidrógeno. Era esto que yo les decía, que los puentes de hidrógeno son bastante fuertes. O sea que necesita mucha energía para elevar su temperatura.
Esta propiedad hace que el citoplasma acuoso, el citoplasma es la parte de adentro de las células, es el medio líquido de adentro de las células, sirva de protección para moléculas orgánicas en los cambios bruscos de temperatura. Bueno, dice que el 60% de nuestro cuerpo es agua, puede variar, depende del sexo, la edad, la cantidad de agua que tomemos, qué tantas veces vamos al baño, nuestra alimentación, puede variar por muchas cosas, no solamente por sexo y edad, pero es un factor bastante importante. 2/3 del agua que tenemos nosotros en nuestro cuerpo está dentro de nuestras células y solo 1/3 está afuera. Acá está la misma imagen que en el Power porque me pareció genial. Muestra la relación entre el líquido intracelular y el líquido que está afuera de la célula, el LS, líquido extracelular. Y también les muestra el líquido que está entre células, transcelular, que tiene diferentes nombres: sinovial, peritoneal, pericárdico, líquido cefalorraquídeo, todo esto. Y les muestra obviamente también todos los líquidos: intersticial, entre tejidos, vascular, linfático, etc. Acá, una de las características más importantes del agua es su capacidad de disociación. Puede comportarse tanto como ácido como base en los compartimentos corporales. Esto tiene que ver con el pH. Yo acá les puse una imagen de la escala. Quiere decir que puede ser tanto ácido como base, es porque es neutra el agua, normalmente es neutra, agua pura. Y acá está cómo se puede separar el agua. El agua puede separarse en hidrógeno más OH, catión hidrógeno más anión hidroxilo. Esta es una reacción reversible y en equilibrio en el agua pura. Justamente esto que se llama que es una reacción reversible es que puede ir de un lugar al otro. Puede formarse el agua, puede disociarse en estas dos pequeñas cosas, que está en equilibrio siempre que va a ir yendo y viniendo hasta que esté todo como en un mismo nivel cada uno. Como por decirles a lo bruto que hay 2 aguas, 2 H's y 2 OH's. Eso, más que nada se refiere. El pH es una relación logarítmica, por eso está el menos logaritmo acá. Es la potencia del hidrógeno que se usa para calcular la concentración de hidrogeniones. H más es hidrogenión, a eso se refiere. Potencia de hidrógeno se refiere a esto que está acá, y es a la -1, -2, -3, -4. Se usa el menos logaritmo para que les dé este resultado que está acá, que es la escala, la famosa escala del pH, que va del 1 al 14, del 1 al 6 ácido, 7 neutro, de 8 a 14 alcalino o básico. El equilibrio ácido-base es un proceso múltiple, complejo, donde participan varios órganos, más que nada el riñón y el pulmón son los más importantes, para mantener constantes el pH, el equilibrio eléctrico, el equilibrio osmótico y volemia. El equilibrio osmótico, bueno, ya vamos a ver la osmosis un poquito más adelante. La volemia, bueno, también, o sea, tienen que acordarse de esto es muy importante, la del equilibrio. Si no se acuerdan, por ejemplo, el riñón, por ejemplo, no sé si lo agregaron en el trabajo de anatomía, que tenía esa particularidad de poder sacar los hidrogeniones. Y el pulmón, por ejemplo, cuando nosotros expulsamos dióxido de carbono, lo que estamos haciendo también es sacar más y controlando el pH, porque el dióxido de carbono puede ser ácido carbónico también, que es producido por el metabolismo, que está acá un poquito más abajito. Dice que los líquidos corporales poseen rangos estrechos de pH, rangos estrechos, o sea que prácticamente no cambia, si algo cambia estamos mal. La sangre arterial, pH 740, más menos 0,05, o sea, ven que no cambia nada casi, esto es muy chiquitito. La sangre venosa es un poquito más ácida, vamos a decirlo,
porque ven que esto es más chiquito que esto, y es porque tiene más dióxido de carbono, nada más que por eso. Después habla de los buffers, tampones o de pH, que son los diferentes elementos que pueden mantener constante el pH y ayudan a que esto pase. Aceptan o ceden protones, o sea, los H+, los hidrogeniones, esto, para que la concentración en el medio sea siempre constante. Siempre, por ejemplo, no pase de estos rangos que están acá. Ejemplos: el ácido carbónico, los fosfatos, las proteínas y la hemoglobina. Acá está todas las opciones, por qué está producido, cuándo se combinan. Y esto que está acá, no le dan mucha bolilla, pero básicamente es la reacción que pasa. Cuando el agua se transforma, se combina con dióxido de carbono, se forma ácido carbónico, que es esto que está acá, que se disocia en el hidrogenión y el anión carbónico, justamente, propiamente dicho. Esto que está acá es el ácido carbónico, este es el hidrogenión, bicarbonato se le llama esto también, acá es otro ejemplo. Todos estos son ejemplos de cómo se van separando, cómo se hace más ácido, más básico. No tiene mucha importancia, lo que sí tiene importancia es que sepan que estos son ejemplos de buffers y que pueden mantener constante el pH. Son muy importantes para que nosotros sigamos funcionando bien, vamos a hacerlo así. Transporte a través de membrana. La membrana plasmática tiene la particularidad de que es semipermeable. Su permeabilidad, esa capacidad de aceptar que algo entre a la célula o salga, a eso se le llama permeabilidad selectiva. Entonces hay distintos tipos de transporte a través de la membrana, como lo son el transporte pasivo y el transporte activo, que está más por acá abajo, creo, sí, transporte de masa. El transporte pasivo siempre se realiza a favor del gradiente. El gradiente es la diferencia en la concentración de soluto entre dos lugares diferentes. Es, por ejemplo, que si de un lado de la membrana hay menos cantidad, por decirles, de agua, y del otro lado hay más cantidad de agua, entonces siempre va a ir, según transporte pasivo, del lugar donde hay más cantidad, más concentración, hasta el lugar donde hay menos concentración. Eso se refiere a que sea a favor de gradiente. Y como es a favor de gradiente, entonces no se usa energía para este transporte. Y siempre este pasaje pasa hasta que las dos concentraciones están iguales. A eso se refiere, o a eso se le llama, a que es un sistema en equilibrio dinámico. Porque una vez que las dos concentraciones están iguales, entonces ya automáticamente el transporte pasivo deja de pasar. Uno de los ejemplos de transporte pasivo es difusión simple, donde las partículas chiquititas pasan a través de la membrana directamente. Bueno, habla acerca de diferencia de cargas, donde si de un lado de la molécula, por ejemplo, hay mucha carga negativa, entonces va a tratar de pasar moléculas con carga positiva. Pero bueno, lo importante es que en la difusión simple siempre las partículas son pequeñas. O sea, no necesitan proteínas transportadoras. Su velocidad aumenta con la temperatura y depende de qué tan solubles sean las partículas. Por ejemplo, acá como está en imagen, dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, benceno, agua, urea, glicerol, etanol, pueden pasar como si nada por la membrana, siempre y cuando obviamente la concentración sea menor adentro de la célula. Después, la difusión facilitada es la que usan iones y moléculas de mayor tamaño. Usan una proteína transportadora o carrier para ingresar. Hay dos tipos de transportadores, unos que se llaman canales hidrofílicos o pasos canal iónicos no regulados, o sea que siempre están abiertos, y otras que se llaman permeasas, que están reguladas por una señal.
El soluto provoca un cambio de conformación en la proteína que arrastra el soluto. O sea, básicamente lo que está diciendo acá es que de afuera es como que se está diciendo, che, quiero basar. Entonces la proteína se abre siempre y cuando adentro haya muy poca cantidad de ese soluto. Por ejemplo, acá están los ejemplos de la glucosa, los aminoácidos, los dipéptidos, etc. Ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana desde una zona de menor concentración de solutos hasta otra de mayor concentración. Acá les puse la imagen, por ejemplo. Los puntitos representan al soluto, el solvente es el agua, y esta es la membrana, esta línea punteada. Acá hay mucho soluto y poco solvente, es una solución concentrada, y esta es una solución diluida. Entonces, ¿qué pasa? La ósmosis hace que el agua se vaya para este lado, para una solución más concentrada, para que las dos concentraciones sean el agua. Recuerden que la concentración es la cantidad de soluto en una solución, o sea, que lo que está tratando de hacer es que haya la misma cantidad de solvente, la misma concentración en los dos lados. Acá habla de la presión osmótica y que, si ustedes se acuerdan bien lo que era presión, fuerza sobre superficie, perdón, física, lo que está diciendo es que la presión osmótica es un esfuerzo también. Entonces, la presión osmótica es la fuerza necesaria para contrarrestar la ósmosis. Llega un punto donde se igualan las concentraciones y la ósmosis para, porque aumenta la presión osmótica. Acá es como está diciendo, ¿ven? Ósmosis, el peso del líquido va para abajo y es como que hace más presión, es justamente lo que hace, presión osmótica. Cuando hay más presión, si la presión osmótica logra contrarrestar la ósmosis, entonces este pasaje termina, que suele pasar justamente cuando las concentraciones son iguales. Respecto a la sangre, dice que su osmolaridad es de 2,90. Ay, esta palabra les juro que siempre es más complicada de decir, pero bueno. Trato de evitar decir unidades porque no me gusta, pero mil disculpas. Es esta la osmolaridad del agua, de la sangre, y dice que justamente respecto a la ósmosis, el agua se mueve desde el comportamiento intracelular al extracelular y del extravalvular respecto a esto, a su osmolaridad. De acuerdo a la relación con la osmolaridad del plasma, se definen las soluciones que usamos en medicina: hipertónicas, hipotónicas o isotónicas. Acá abajo puse los diferentes ejemplos que estaban en los powers. Las soluciones cristaloides tienen agua, electrolitos o azúcares en diferentes proporciones respecto del plasma. Hipotónica, por ejemplo, es una solución fisiológica. Solución fisiológica, no sé si sabrán, tiene sal, cloruro de sodio. La concentración es del 0,45%. La solución fisiológica propiamente dicha es cuando la concentración es del 0,9, o sea, es un poquito más alta que esta que está acá. Esa es una solución isotónica. Y la hipertónica, por ejemplo, la solución de Hartmann, es la que tiene glucosa en una concentración del 10% o 50%. Las soluciones coloidales tienen partículas en suspensión de alto peso molecular. ¿Qué quiere decir alto peso molecular? O sea, partículas muy grandes que no pueden atravesar las membranas y aumentan la presión osmótica. Esto lo que hace, por ejemplo, es retener agua en este espacio. Unos ejemplos de soluciones coloidales hipertónicas son la albúmina y el mannitol. Y bueno, ya pasamos directamente a la parte de transporte activo, que siempre es en contra del gradiente de concepción y requiere energía y una proteína transportadora.
Ejemplo de esto son las bombas de sodio y potasio, que son específicas para el soluto que trata de ingresar a la célula y que la energía siempre la provee el ATP. Cuando se rompe, a eso se refiere a que se hidroliza. Y el transporte acoplado, o sea, la bomba de sodio-potasio, las subunidades alfa unen potasio en la cara extracelular, o sea, en la parte de afuera de la célula, y sodio en la intracelular. O sea, lo que hace es una desigualdad de cargas. Es como que de un lado siempre va a haber más carga positiva que del otro lado. Entonces, se lo llama esto diferencia de potencial. Salen 3 sodios y entran 2 potasios. O sea, es como que siempre hay carga negativa. Gracias a esto de que salen 3 sodios, entran 2 potasios. Todo este tiempo es que logran ingresar otras sustancias adentro de la célula. Después directamente tenemos el transporte en masa, que es cuando entran macromoléculas, por ejemplo proteínas, a partir de vesículas. ¿Quieren que les muestre por ahí una imagen de alguna célula como para que vean qué es la vesícula y todo eso? Pues yo no pegué ninguna en el resumen, por eso les pregunto. A ver. Sí, bueno. Me anda medio el internet porque estoy conectada al Meet. ¿A alguien más le ande mal el internet estos días igual? ¿O solamente a mí? A ver, ¿cuál les gusta este? No sé. Sí, Telecentro es una porquería. Bueno, en mi caso yo tengo Movistar y Tranquila también es una porquería. Todas las compañías están andando pésimo. Bueno. Bueno, justo en este caso me re jodieron porque no tiene vesículas. Pero para que tengan una idea, por ejemplo, una vesícula se puede formar acá chiquita, algo parecido a este circulito rojo. Que de hecho, si ven que esto dice lisosoma, los lisosomas están relacionados con la digestión, podríamos decirlo así. Entonces, bueno, lo que pasa es que cuando una molécula grande como la proteína trata de entrar en la célula, acá afuera es como que se forma una vesícula que cuando trata de entrar se lo llama endosoma, encierra a esa molécula y de a poquito se va metiendo dentro de la célula. A ese proceso se lo llama endocitosis. Como dato curioso, por ejemplo, se cree que la célula eucariota nació por endocitosis, o sea, como que una bacteria se comió a la otra y ¡puf!, nació la célula eucariota. Es divertido, yo siempre lo cuento en modo de cuentito, pero bueno. Después, la exocitosis es cuando algo de adentro de la célula quiere salir hacia afuera. Acá es lo que... bueno, justo está lo que les había dicho yo, que el lisosoma está relacionado con la digestión celular. Dice que el endosoma puede entrar a la célula, fusionarse con el lisosoma y ser digerido. Es como la comida de la célula. La exocitosis es cuando va hacia afuera, por ejemplo, cuando tienen que salir enzimas o anticuerpos, o cuando la célula tiene que eliminar desechos. Entonces lo que pasa es que acá adentro, por ejemplo, se forma también la vesícula que va a salir, y de a poquito va saliendo, y cuando está acá afuera de la célula, ¡pac!, se abre y sale todos los desechos al medio en el que se encuentra la célula. O sea, endo hacia adentro es cuando la molécula come, por decirlo así, exo hacia afuera cuando la molécula saca cosas. Es un ejemplo de transporte de masa. Después otro tema era acerca del endotelio. El endotelio dice que es el tejido interior de la pared de los vasos sanguíneos, es como la capa más que está más adentro.
que además tienen tejido muscular afuera y más afuera tejido conectivo. O sea, son impermeables los vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares. Justamente acá dice que los capilares solo tienen la membrana endotelial, o sea que son muy permeables. En ellos se realiza el intercambio plasma-líquido intersticial y, como ustedes saben, también la hematosis o cambio de gases en los pulmones. Cuando metemos oxígeno, sacamos dióxido de carbono. A través de las pequeñas hendiduras que tiene acá, por ejemplo, puede filtrarse agua y pequeñas moléculas disueltas por difusión. Las proteínas no, porque son muy grandes. Entonces algunas moléculas son transportadas por transocitosis, o sea, es como que en esta parte de acá arriba, ¿ven que esto es como gruesito? Como que acá se endosita, como que se quieren meter, entonces sale para el otro lado como exocitosis. Es como que se arma con bultito, para que tengan una idea, acá se arma el bulto, pasa el bultito y el bultito acá se abre. O sea, ¿ven lo que pasaba acá? Por ejemplo, que acá se metía y quedaba adentro. Bueno, en este caso es como que se mete y acá se abre. Endosita, exocita, adentro mismo. Las proteínas plasmáticas, desde que se encuentran en suspensión coloidal, generan presión osmótica que se opone a la filtración capilar. Esto se llama presión oncótica, que evita la pérdida significativa de volumen de líquido de la sangre al espacio intersticial. Vieron, por ejemplo, que el sistema linfático lo que hace es recoger el exceso de... Paren, ya vimos linfático en la anatomía, ¿no? No estoy tan loca. Por favor, díganme que ya lo vimos, porque si no puede hacerse pesada la cosa. ¿Habíamos visto el linfático en la anatomía? Se me durmieron ya. Hoy. Buenísimo. Bueno, lo que les estaba diciendo es que el sistema linfático como que junta el líquido intersticial, o sea, lo que está entre las células, y con ello juntan el plasma excedente. Cuando esta presión no evita tanto la pérdida significativa, no importa, el sistema linfático ayuda a todo esto, que no se pierda mucho líquido sanguíneo, básicamente. O sea, mucho plasma. Acá está el ejemplo de lo que hace el endotelio, cómo se va cambiando las cosas y los diferentes medios de transporte que hay. Por ejemplo, entre la membrana endotelial, es una comparación entre lo que pasa en el endotelio y la membrana plasmática, que la membrana tiene todos estos tipos de transporte para el líquido intersticial, pero que el endotelio tiene estos tres, nada más. Todo esto ya es acerca de líquidos corporales. Dice, por ejemplo, que los iones inorgánicos, partículas con cargas positiva o negativa, se distribuyen en el líquido intersticial en igual concentración porque filtran por poros capilares. Acá está todo esto, lo que estoy diciendo en este dibujito. Cada compartimiento tiene neutralidad eléctrica, esto es muy importante. Las cargas negativas de las proteínas máticas ejercen influencia sobre los iones difusibles. Los cationes son atraídos, los aniones repelidos. Es como que siempre tratan de meter de estos y sacar de estos. Todo lo que tienen los más, adentro, los menos, fuera. En el líquido intracelular hay proteinatos y fosfatos. Todo esto tiene carga negativa. La concentración de cloro es poco significativa, o sea que hay poco de esto. Eso, no es más que nada. El sodio es el catión más abundante en el espacio extracelular y el sodio en el intracelular. Bueno, esto es por la bomba de sodio y potasio, como les expliqué, que básicamente siempre es como que sale mucho uno, entra poco el otro. Dice que el cloro siempre se moviliza tras el sodio. O sea, esto genera un gradiente eléctrico.
La concentración de calcio es baja en el citosol y se acumula en retículo endoplasmático liso, REL, y las mitocondrias, porque ahí existen bombas de calcio que lo acumulan en contra del ADN. A pesar de toda esta cantidad enorme de iones y la diferencia que hay, la presión osmótica en los tres compartimientos es la misma cuando hay equilibrio. Generalmente hay equilibrio, es muy importante que lo haya, si no algo está mal. Mi unidad favorita, soluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas, o sea, no se distingue nada de lo que está compuesto. Puede tener 50.000 cosas y ustedes no se van a dar cuenta porque es una solución y no se distingue cada cosa. Eso se llama que no se distinguen sus fases. Y siempre tiene dos elementos principales, soluto y solvente. El soluto es el elemento o los elementos que se encuentran siempre en menor medida y el solvente el que se encuentra en mayor medida. La cantidad de soluto que hay en la solución, a eso se lo llama concentración. ¿Cómo se expresa la concentración? Bueno, diferentes formas. Las más conocidas son los porcientos, los porcentajes de masa en masa, masa en volumen, volumen en volumen, y cada uno significa una cosa diferente. El porcentaje de masa en masa, por ejemplo, es la cantidad de masa, la cantidad de gramos que hay de soluto por cada 100 gramos de solución. El porcentaje masa-volumen es la cantidad de masa en gramos, también, por cada 100 centímetros cúbicos de solución. Yo acá les puse 100 centímetros cúbicos son mililitros. ¿Por qué? Porque un centímetro cúbico es lo mismo que decir un mililitro. Centímetro cúbico y mililitros son lo mismo. Siempre en esta proporción. Ya dicen que un litro es lo mismo que un coso, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo sería la proporción ahí? Bueno, me estoy metiendo en líos. Esto es lo importante, básicamente. Decir, esto es lo mismo. Ahora, el porcentaje de volumen en volumen es el volumen de soluto en centímetros cúbicos o mililitros por cada 100 centímetros o mililitros de solución. Un ejemplo pavo de porcentaje de volumen en volumen. ¿Qué tanto son borrachos acá y toman alcohol? La graduación alcohólica es un ejemplo de porcentaje de volumen en volumen. Una disculpa, me está llamando mi mamá, así que voy a silenciar un segundito el micrófono. Hola, volví. Perdón, justo como les dije, me habló porque no estaba mi mamá y ahora está volviendo, entonces tenía que abrirle la puerta. Bueno, como les decía, un ejemplo pavo de porcentaje volumen-volumen es la graduación alcohólica. O sea, vieron que, por ejemplo, no sé, un vino les dice que tiene 7% de volumen, porque suele decir así, 7, lo voy a poner acá, 7% bebe. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene 7 mililitros de alcohol en cada 100 mililitros del vino. O sea que si se toman un litro de vino, están tomando bastante de alcohol.
Así que, ojo con eso, che. No sean tan borrachos. Otra forma de expresar la concentración muy popular es la molaridad, que es los moles de soluto por cada litro de solución. Un mol es la cantidad de partículas del número de Avogadro. Esto es un poco antiintuitivo, porque ven que es un número muy raro, pero básicamente el peso de un mol, que es lo que más importa, es el peso molecular relativo de cada sustancia expresada en gramos. O sea, menos mal que no se retrata la periódica. Por ejemplo, ¿cuánto pesa el oxígeno? 16. Si tienen un mol, tienen un mol. O sea, tienen un oxígeno, tienen un mol. Fin. Eso. A eso se refiere con los moles. La molaridad es las moles de soluto por cada litro. Después la molaridad no es tan popular porque como que no funciona demasiado. Un segundito, por favor. Volví otra vez. Bueno, como les decía, la molaridad son los moles de soluto por kilogramo de agua. Por eso no se usa mucho, porque este tema de kilogramos de agua no suele pasar. No se suele usar demasiado. Después, algo muy importante para expresar las concentraciones, que nos vamos a usar bastante en realidad, son los equivalentes, que suelen usarse, por ejemplo, con iones, porque no podés decir tenés tanto por ciento de iones en algo. Entonces, ¿qué pasa? Como la carga de los iones depende de su valencia, entonces en los equivalentes, por ejemplo, está la normalidad, que son los equivalentes de soluto por litro de solución. La normalidad es la cantidad de moles por la valencia. Por ejemplo, el sodio, que tiene valencia 1, tiene un mol equivalente, es un m-mol. El m-mol vendría siendo la equivalencia. Cuando el calcio, por ejemplo, estamos hablando del calcio, el calcio tiene valencia 2. Entonces estamos hablando de 2 moles equivalentes. En ese caso, esos 2 moles equivalentes sería un m-mol. La normalidad entonces es los moles por la valencia. Después, algo que también solemos usar bastante nosotros es la osmolaridad, el número de partículas osmóticamente activas por litro de solución. Y la osmolaridad es el número de partículas osmóticamente activas por kilogramo de agua. O sea, la osmolaridad y la osmolaridad vendrían siendo parecidas a estas dos, como se dan cuenta. La diferencia está en que acá hablamos de partículas osmóticamente activas. O sea, estamos hablando más que nada de ósmosis. De vuelta. La solubilidad es la concentración del soluto correspondiente al estado de saturación a una temperatura determinada. ¿Qué quiere decir estado de saturación? Bueno, básicamente la cantidad de soluto que nosotros le ponemos a nuestra solución. Una solución diluida es cuando le ponemos muy poquito soluto y mucho solvente. Por ejemplo, no sé, ponemos una cucharita de azúcar en una botella de agua. Una botella de 500 mililitros por tirarles algo. Una solución concentrada es cuando ya está más pesadita la cosa. Es como si pusiéramos, no sé, un cuarto de azúcar en esa misma botellita, como que ya está bastante diferente la cosa respecto a esto. Saturada es cuando todas las partículas del solvente interactúan con el soluto. Por ejemplo, si a esa botellita de azúcar, si a esa botellita de agua le ponemos cada vez más azúcar, pero todavía siguen desapareciendo todo. O sea, si ustedes lo agitan, van a ver que todavía no se ve. Es como que el agua está más turbia, pero no pueden distinguir los cositos de azúcar porque están todos disueltos en el agua. Pero si ustedes le siguen agregando azúcar a esa botellita, va a llegar a un punto
donde no importa qué tanto lo agiten, no importa, porque los granitos de azúcar se les van a ir quedando en el fondo. O sea, estamos hablando ya de una solución sobresaturada, cuando el soluto empieza a depositarse en el fondo del recipiente. ¿Por qué les jodía yo tanto con que las soluciones son un tema tan importante? Es que puede pasar, por ejemplo, yo no les voy a mostrar ahora, si quieren se los muestro otro día. Patricia había dado ejemplos y ejercicios, como no sé si la profesora Mariana los va a tomar, yo no les voy a mostrar ahora. Pero en realidad todo esto de las concentraciones, de las equivalencias, se usan para problemas. Por ejemplo, si yo les digo, quiero averiguar el porcentaje masa en masa, quiero averiguar esto, de una solución que tiene 50 gramos de sal en 500 gramos de agua, entonces ustedes tendrían que ser capaces de poder plantear la regla de 3 simple. ¿Saben lo que es la regla de 3? Me avisan por el chat, por favor. Sí, perfecto. Bueno, entonces ustedes lo que tienen que saber hacer, a ver, bueno, Maylen no sabe. La regla de 3 simples es una igualdad donde decimos que, por ejemplo, A por B es igual a C por D. En este caso, para usarlo del porcentaje en masa, lo que estamos diciendo es que si tenemos una cantidad X en 100 gramos de solución, y si, con el ejemplo que yo les estaba dando todo, ¿no? Y en la otra solución tenemos 50 gramos de sal cada 500 gramos de agua. En realidad el agua ya lo podemos poner como solución. En este caso yo lo voy a tomar como si fuera la solución, solo el agua. Lo que quiero saber es el porcentaje masa en masa. Entonces, ¿qué decimos? Lo voy a poner un poquito más abajo para que lo puedan ver bien. La regla de 3 se plantea así. Si tenemos 50 gramos de sal en, voy a poner así, ustedes imagínense que es como una raya más larga, yo lo pongo en millones porque es más práctico, en 500 gramos de solución, ¿cuánto voy a tener en 100 gramos de solución? A esta relación se lo llama regla de 3. ¿Por qué? Porque si esto lo multiplico cruzado, o sea, si hago 50 por 100, y eso digo que es igual a 500 por, vaya a saber qué es lo que está ahí, esto tiene que ser igual a esto. Esto es una regla de 3. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es despejar esto que no tenemos idea de qué es. Entonces, como esto está multiplicando, tac, pasa para acá dividiendo. Lo voy a poner abajo como para que se entienda que está dividiendo. Ahí. 50 por 100 dividido 500 va a ser igual a esto que nos falta. A eso se le llama regla de 3. Y esto es lo que tendríamos que ser capaces de poder hacer con todo esto de las expresiones de concentración. No voy a hacer la cuenta porque me da fiaca, chicos, mis disculpas. Pero bueno, como yo no les voy a poner ningún ejemplo bien hecho ahora, porque como les digo, no sé si Mariana lo va a tomar. Entonces yo prefiero no saturarlos más de cosas. Ya suficientes cosas que les estoy contando y yéndome por las ramas en algunos otros temas. Bueno, seguimos. La unidad 4.
Compuestos orgánicos y glúcidos. Los compuestos orgánicos son sustancias compuestas principalmente por carbono, con enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. O sea, ¿qué se refiere con esto? Que son muchos carbonos combinados con hidrógenos, básicamente. En muchos casos, estos compuestos orgánicos pueden tener oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos. Los halógenos, volvemos a la tabla periódica. Estos son los halógenos. Si nos ponemos a crear estos. Y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. La principal característica de las sustancias es que son combustibles, o sea que las podemos quemar. Un ejemplo de compuestos orgánicos son los hidrocarburos. Son compuestos orgánicos, como les dije, formados por carbono e hidrógeno. Entre otras cosas, también puede tener más cosas, pero lo principal es que tienen carbono e hidrógeno. Generalmente son no polares, o sea que no se disuelven en agua, esto es importante, pero diferentes grupos funcionales pueden darles polaridad. ¿Qué son los grupos funcionales? Por ejemplo, ¿se acuerdan del grupo hidroxilo que les dije que se formaba a partir de la disociación del agua, el OH? El OH es un grupo funcional, por ejemplo, y puede hacer que un hidrocarburo sea polar, o sea, pueda disolverse en agua. Para nombrar a los hidrocarburos se usan prefijos describiendo la cantidad de átomos de carbono. Yo acá les puse una pequeña tablita. No hace falta que lo sepan, pero más que nada como información se los pongo. Y después se pueden clasificar en lineales o ramificados, alcanos, alquenos, alquinos. Esto, la verdad, mucho no importa. Yo calculo que la profe también lo puso a modo de ejemplo, como para que tuvieran idea. Estos son todos los tipos de hidrocarburos que hay. Alcanos, alquenos, alquiles. Después, alifáticos cíclicos son anillos. O sea, los alifáticos lineales son como largas cadenitas con carbono e hidrógeno. Los cíclicos forman anillitos. Los aromáticos también forman anillitos, pero son diferentes con estos. ¿Por qué? Porque tienen olor, y la verdad que sí, pero no es solamente por eso. Les voy a mostrar una imagen de la diferencia. Bueno, miren, justo. Enlace simple, doble y triple del carbono. A esto es a lo que se refiere. Enlace carbono-carbono. Vamos a ir imágenes directamente, tiene que aparecer. Perfecto. Justo esto es lo que necesito. Este tipo de enlace se le llama simple, una sola rayita, doble, dos rayitas, triple, tres rayitas. A ver, justo. Mandaron un mensajito. ¿Qué significa que sean anillos saturados? Justo a eso voy. Anillo saturado significa que tengan este enlace. ¿Ven que dice enlace simple saturado? A esto se refiere. Que sea un anillo saturado significa que los alifáticos cíclicos solo tienen enlaces simples cuando se forma el anillo. Los aromáticos son no saturados, tienen enlaces dobles y simples intercalados. Los enlaces dobles y triples son muy polares y muy inestables, o sea que generalmente se terminan rompiendo. Después hay más grupos funcionales, que son los que se pueden combinar con los alcanos, alquenos, alquinos, los anillos saturados y los aromáticos. El hidroxilo era el que yo les había dado antes, el grupo OH, también se lo llama grupo alcohol. Puede ubicarse en un carbono primario, secundario o terciario. A esto no hace falta que le den mucha bolilla, pero si quieren saber, carbono primario, secundario o terciario se refiere a la posición del carbono. Miren, les voy a mostrar en otra imagen. Todo esto se ve, la verdad, muchísimo mejor con imágenes. Me disculpo, como les dije, yo
Pensaba hacer esto más a modo de resumen, cosa de dejarlo ahí, ya está. Pero carbono primario, secundario y terciario. Pero si lo vamos a estudiarlo bien, por lo menos. A ver si encuentro. Ah, justito. Yo ya me había metido acá, sé que para. Creo que lo había hablado con una chica también, pero no me acuerdo. En fin, el carbono primario es el que se encuentra unido a un átomo de carbono. El carbono secundario tiene a 2 átomos de carbono y el terciario a 3. Por ejemplo, ven este de acá, este carbonito, es un carbono primario, porque está unido a otro. Este carbono de acá es secundario porque tiene a 2. 1, 2. Este carbono de acá es terciario, porque está unido a 3. 1, 2, 3. Entonces, en cualquiera de estos carbonos puede unirse un grupo hidroxilo. A los alcoholes se los nombre con todos estos prefijos y la terminación ol. Por ejemplo, el alcohol etílico, el nombre en realidad es etanol. Eso. Otro grupo que se le puede unir es el grupo aldehído o cetona. Los dos son un oxígeno con un doble enlace, pero la diferencia está en la ubicación. El aldehído solo se ubica en un carbono primario y la cetona en un carbono secundario. Otro grupo es el carboxilo, que es esta cosa rara de acá, que en realidad es una combinación entre un grupo hidroxilo y otro oxígeno. Solamente a esto se lo llama grupo carbonilo. Pero en realidad es esto, o sea, el grupo carboxilo es un carbonilo con un hidroxilo, ¿ven? O sea, imagínense que esto en realidad es así. COH. Esto de acá es un grupo carbonilo, esto de acá es hidroxilo. Todo esto, hidroxilos, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, son muy polares, o sea que pueden diluirse en agua. Después, por ejemplo, están los éter, que es cuando dos alcoholes se unen y se pierde una molécula de agua. Después está el éster, que es cuando se une un alcohol con un ácido. También pierde una molécula de agua. Después otros grupos muy importantes son las aminas y amidas. La amina es cuando el amoníaco se une con cualquier compuesto carbonado. Es como que de la nada tenemos un alcohol y un amoníaco, se unen y chau, tienen una amina. Acá justamente les explico un poco más el tema. Yo no sé si aclaro por eso, la verdad. Dice que es un derivado del amoníaco por reemplazo de un hidrógeno por un grupo alquilo o arilo. Grupo alquilo se refiere a esto, a que se lo reemplaza por una cadena carbonada. Grupo arilo significa que se lo reemplaza por un anillito carbonado. Depende del número de sustituyentes unidos al nitrógeno, se clasifican en aminas primarias, secundarias o terciarias. ¿Por qué se refiere a esto? El amoníaco es un nitrógeno con 3 hidrógenos. Entonces, bueno, depende. Si se le une una cadena de carbono, entonces es una amina primaria. Se le unen 2 átomos de carbono, amina secundaria, 3 átomos de carbono, chau, amina terciaria. Después las amidas son una amina combinada con un ácido carboxílico. Ácido y amina. Y bueno, por si se lo imaginaron, sí, la amina está relacionada con el aminoácido. Bueno, después directamente entramos en hidratos de carbono. Es una biomolécula formada por carbono, hidrógeno, oxígeno. Esta definición la saqué directo del Power,
dicen que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o sea que tienen muchos grupos aldehídos y cetonas, o sustancias que por hidrólisis derivan en estos. ¿Qué quiere decir? O sea, si hay alguna otra sustancia que se rompe y se forma un hidrato de carbono, bueno, se ve que sí era un hidrato, la sustancia primera. O sea, si un hidrato agarra y se rompe, es como que forma más hidratos de carbono. Esto más que nada viene por el hecho, vieron, de que el hidrato de carbono tiene muchas clasificaciones también. Es más que nada en eso. Bueno, ahí está la fórmula de los hidratos de carbono. Y dice que presentan un carbono asimétrico. O sea, que en un solo carbono, así por ejemplo, a ver, lo voy a poner acá abajo, así. Es como que un carbono tiene unida muchas cosas. No lo puedo poner más abajo. Imagínense que acá tiene otra rayita y acá otra abajo. Esto es medio complicado de explicarlo, la verdad. Lo que se refiere básicamente a esto es como que hay dos tipos de hidratos de carbono. Un hidrato de carbono que siempre inician con la letra D, que se llaman dextrógiros, que es como que si vos le das luz a estos compuestos, la luz se desvía para la izquierda o para la derecha. Entonces, si se desvía hacia la derecha es dextrógiro y si se lo desvía a la izquierda es levógiro. Justamente esto habla de que una particularidad de los hidratos de carbono es que tienen esta propiedad, isomería óptica, y a ver, vamos a chumbear. Yo sé que es difícil este tema, así que estamos complicados. A ver. Sí. ¿Cuándo volviste? Hace un ratito. No pasa nada, igual ya saben que este está grabado. Como les decía, hay dos tipos de hidratos de carbono. Uno que se lo puede decir serie D y otro serie L, que depende la posición del grupo OH unido al carbono. Acá dice todas las reacciones que pueden sufrir. Por ejemplo, esto es importante, lo de oxidorreducción, lo cual hace que cada hidrato de carbono sea específico y tenga propiedades diferentes. Acá está un poquito la clasificación. Yo lo robé, no sé si vieron hacer los resúmenes de nutrición al grupo. Es cómo están clasificados los diferentes hidratos de carbono. Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los monómeros, no son la mínima cantidad. Por ejemplo, ¿vieron que la porción de la materia más chiquita del átomo? Bueno, la porción más chiquitita de un hidrato de carbono es un monosacárido. Monómeros no pueden seguir dividiéndose en moléculas más simples. Hay triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y septosas. ¿Qué es esto? Bueno, triosas, 3 átomos de carbono. Tetrosas, 4 átomos de carbono. 5 átomos de carbono para las pentosas, 6 para las hexosas, 7 para las septosas. Las pentosas y hexosas, azúcares de 5 y 6 átomos de carbono, tienen estructuras lineales cuando están en forma cristalina. En solución adoptan estructuras cíclicas, o sea, anillitos. Bueno, acá habla de un ejemplo particular que es la furanosa. Y ya después directamente entramos en lo que son disacáridos. O sea, de esto lo que se tienen que acordar es acá. Monómeros no se hidrolizan y hay triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y septosas. ¿Quieren ejemplos? Por ejemplo, la glucosa es un monosacárido de 6 carbonos, es una hexosa. Otro ejemplo de monosacárido es la ribosa. ¿Vieron la del ácido ribonucleico? La del ARN es una pentosa y es un monosacárido.
disacáridos. Cuando son hidrolizados, dan 2 moléculas, 2 monosacáridos. La unión entre monosacáridos se lo llama enlace glucosídico. Y dicen que en la naturaleza hay 5 tipos de enlace glucosídico. Se llaman alfa 1,2, alfa 1,4, alfa 1,6, beta 1,4 y beta 1,4 también. Pero es como que hay cosas muy diferentes. Acá es beta 1,6, si no me equivoco. Después lo voy a revisar. Este me parece que está mal. Luego lo reviso. Pero me encantaría decir que esto no se lo tienen que saber, pero la verdad que sí. De hecho, si no se acuerdan, la profesora había mandado algo de amilosa, amilopectina, todo un quilombo. O sea, estos son los nombres. Alfa 1,2, alfa 1,4, alfa 1,6. Esta porquería son los nombres de los enlaces glucosídicos. El alfa 1,2 se encuentra en la sacarosa. Es la unión entre una glucosa y una fructosa. Hay 3 uniones diferentes entre glucosas. Alfa 1,4, 1,6 y beta 1,4. Y otra unión, esta es la que me tengo que fijar, pero aparentemente podría estar bien, beta 1,4 entre una galactosa y una glucosa. O sea, el enlace glucosídico siempre está entre monómeros, entre monosacáridos, y tiene estos nombres raritos. Exacto. Depende de cómo estén ubicados los diferentes monosacáridos. Bueno, los oligosacáridos tienen entre 3 y 9 monosacáridos, y los importantes que vimos son los polisacáridos, que tienen 10 o más monosacáridos. El almidón es una sustancia que es reserva de energía en vegetales y se puede encontrar en 2 formas. La alfa-amilosa, que son cadenas de glucosa. Acá, atentos. Era lo que yo les decía que podía haber D o L. Bueno, esta es cadenas de D-glucosa unidas por uniones alfa 1,4, sin ramificaciones. La amilopectina está formada por una cadena principal de D-glucosa a las mismas uniones, alfa 1,4, pero además tiene ramificaciones de D-glucosa unidas por uniones alfa 1,6. Esto van a tener que leerlos bien atentos, está bien resumido acá, pero es importante, fíjense. El glucógeno es como la amilopectina, es muy parecida. Es una cadenita de D-glucosa que tiene uniones 1,4 como cadena principal y después tiene ramificaciones unidas por uniones alfa 1,6. Lo único que tiene es que es más ramificado y más compacto, como más apretadito, más chiquitito que la amilopectina. Se encuentra en el hígado y en el músculo esquelético en estas proporciones que están acá. Después, el polímero quiere decir cadena larga, por si acaso. Es una cadena larga de D-glucosa con uniones beta 1,4. Eso es la celulosa. La celulosa, por si no se acuerdan, es básicamente de lo que están hechas las plantas. Acá están las imágenes. La celulosa, amilosa, la amilopectina. Bueno, chicos, no sé qué hora es, son casi las 7. ¿Les molesta si nos dejamos hasta acá y otro día seguimos con el resto de las unidades? No, está todo bien. Toma un poco de agua. No, está bien, perfecto. Ya es mucho contenido que hay que asimilar. Está bien, Buenísimo. perfecto. Bueno. Sos muy buena, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, corto la grabación acá y me voy despidiendo. Los dejo para que vayan también